El título de esta predicación le puse Arréglame la vida. Y hay un programa de televisión en un canal, no recuerdo el nombre del canal, que se llama así, Arréglame la vida. A mí me da mucha curiosidad porque el título me llama, el título me llama mucho la atención. Y el programa consta o habla prácticamente de la vida diaria, de la facilidad para que tú puedas tener una mejor vida dentro de tu hogar, puedas reparar una lavadora, puedas cocinar mejor, puedas tener una puerta funcional, desde lo más básico que tú quieras poner en una tostadora de pan, queso, jamón, pero muchas veces parece absurdo, ¿verdad? Pero déjenme contárselos. Cuando tú pones el pan dentro de la tostadora con jamón se le cae todo, ¿no? Entonces cosas tan sencillas como que acuestas la tostadora y esperas que el pan se tueste y listo, ¡wow!, ¿no? No, la verdad es que tienen muchas cosas interesantes, pero más allá de eso, a mí el título Arréglame la vida me llamó la atención y sabes, a veces a nosotros hay muchas áreas donde Jesús quiere arreglar nuestra vida. Yo sí, necesito que el Señor Jesucristo arregle muchas áreas de mi vida. Por eso que dije, no, este título es el ideal para esta predicación, porque yo creo que todavía, aunque no termine este 2020, el Señor va a arreglar muchas cosas en mi vida. Amén. Puedes levantar tus manos ahí y decir, Señor, arregla mi vida, arregla lo que haga falta, arregla lo que se está descomponiendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dale un aplauso ahí al Señor. Gloria a Dios. Y acompáñame al Evangelio de Marcos, del 1 al 12. Exacto, amén. Vamos a estar leyendo la NTV. Amén. Bueno, vamos a leerlo. Dice la Biblia, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, imagínense todo esto, cómo está pasando. Abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En el mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte en pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores. Había mucha gente, recuerden, viendo todo esto. Y quedaron todos atónitos, impresionados. Todos estaban asombrados y alababan a Dios y exclamando, decían, jamás hemos visto algo así. Amén. Y yo quiero que antes de empezar a narrarte todo este capítulo completo, quiero que te imagines cómo fue la escena de los 4 amigos. No sé cómo es que se pusieron de acuerdo, pero eran muy buenos amigos. Di conmigo, buenos amigos. Porque hoy en día no existen tan buenos amigos que quieran cargar contigo con tus problemas, pero sabes, 4 personas se pusieron de acuerdo para llevar a un paralítico delante de la presencia del Señor Jesús. ¿Sí? Cuatro amigos decidieron llevar a su
quinto amigo delante de la presencia del Señor Jesús, porque sabían lo que acontecía, sabían lo que le pasaba y sabían de la fama del Señor Jesucristo. Por eso algo les movió, tuvieron fe para llevar a este paralítico delante de la presencia del Señor Jesús. La Biblia no narra qué tan lejos estaba la casa, la Biblia no narra cuánto tuvieron que caminar, pero ¿sabe? A mí me encanta imaginar que se pusieron de acuerdo para conseguir una camilla. Tuvieron que ponerle algunos trapos en la cara porque obviamente le iba a ir dando el sol en el trayecto. Las calles no eran pavimentadas como las que tenemos actualmente. Tal vez en una de esas se resbalaron o casi se les cae el paralítico. No sé cuánto calor hacía. No sé si se pararon para tomar agua también. Porque cargar a una persona pues pesa, ¿no? Y decidieron total llevar a su amigo a la presencia del Señor Jesús. Me imagino que en el camino le preguntaban, ¿y a dónde llevan este paralítico? Y tal vez ellos decían, vamos con Jesús. No vayan porque está llenísima la casa. Ellos decían, sí, vamos porque este es nuestro amigo y creemos que el Señor Jesús le va a sanar. Amén. Había algo que les movía, había mucha intención de estos hermanos. Yo anhelo tener unos amigos así. ¿Sabes? En el versículo 4 dice, total que llegan a la casa, dice, como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud. Quiero que te imagines, ellos vienen cargando a su amigo el paralítico y de repente se encuentran con que la casa estaba completamente llena. Y las casas de aquel entonces tenían una escalera de lado donde se podía accesar al techo para hacerle reparaciones. No eran techos como los que tenemos ahorita, ¿sí? Era tanta la fe que tenían, era tanto el entusiasmo que tenían, que por no decir estos locos, se subieron las escaleras, deciden empezar a romper para meter a su amigo delante de la presencia del Señor Jesús. ¿Me sigues hasta ahí? Y quiero que te imagines toda esta escena porque es como si estuviéramos en este momento, en este lugar y de repente empiezas a escuchar que alguien golpea, ¿sí? Que alguien empieza a romper. Se supone que tuvieron que amarrar al paralítico porque si no se les caía y también ahí se acababa todo, ¿verdad? Y luego bajaron al hombre en la camilla, dice la Biblia, justo delante de Jesús. Acompáñame conmigo ahí al versículo 5. Y quiero que te imagines que Jesús estaba predicando, Jesús estaba hablando, Jesús estaba dando una enseñanza en ese momento. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, ¿qué le dijo? Tus pecados son perdonados. Seguramente Jesús hizo una pausa ahí, hizo una pausa y volvió a seguir un poquito con la enseñanza. Quiero pensar que fue así, te voy a decir por qué. Pero lo que yo te quiero preguntar esta noche es, ¿tú crees que los amigos estaban movidos a que Jesús le perdonara sus pecados a este paralítico? ¿Tú crees que el paralítico venía pensando, ojalá cuando llegue a la presencia del Señor Jesús, Él me perdone mis pecados? ¿No? Por supuesto que no. Y a mí me impresiona que lo primero que el Señor Jesús le dice es, tus pecados son perdonados, estableciendo así que la salvación es primordial antes que la necesidad física y material. ¿Quién puede decir amén a esto? Amén. Jesús estaba estableciendo que primero necesita arreglar contigo tus pecados. Y al hacerlo en este orden, Jesús quería enseñar que el verdadero problema de este hombre eran sus pecados. Y nosotros podemos tener mucha fe ante una necesidad, ser muy decididos, apresurados a buscar el favor de Dios y todo eso está muy bien. Pero al final solo Jesús sabe qué es lo primero que debe arreglar en tu vida, en mi vida y en tu vida, amén. Solo el Señor Jesús sabe qué es lo primero que tú necesitas. Versículo 6, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia.
Solo Dios puede perdonar pecados. Y aquí hubo dos clases de personas sorprendidas. Los que se sorprendieron porque lo primero que hizo Jesús fue perdonarle los pecados a un paralítico, y los que decían, ¿con qué autoridad perdona pecados este? ¿No? Versículo 8. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Por eso les digo que Jesús dejó una pausa cuando justo el paralítico se lo ponen de frente y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Yo creo que Jesús volteó a ver a estos fariseos y siguió dando un poco su enseñanza, y ahí fue donde cachó o pescó lo que estaban maquilando en su mente, en sus corazones. Por eso es que Jesús dice, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Por qué piensan eso? A los escribas les era más fácil creer en sus corazones que tal vez Jesús era otro profeta más que podía hacer un par de milagros y ya. Mientras que la principal tarea de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue traernos salvación. ¿Puedes decir amén? Mediante el perdón de nuestros pecados. Dos polos opuestos, definitivamente. La tarea principal del Señor Jesús era establecer el reino en tu corazón, en tu vida, perdonar los pecados que había en tu corazón. Primera de Juan 3:5, la NTV dice, y ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados. Amén. Y ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. En aquel tiempo, si tú lees todo este pasaje, anteriormente Jesús había sanado a gente con lepra. La lepra servía con frecuencia en las escrituras para simbolizar el pecado. No sé si saben eso, hermanos. Las personas leprosas eran excluidas de la vida social, eran rechazadas y eran señaladas como personas pecadoras. Jesús sanó a este paralítico de una manera diferente. Di conmigo, diferente. El paralítico, sabes, tal vez no había reflexionado que el resultado de su enfermedad era tal vez por un pecado. Y uno pudiera pensar que la mayor tragedia de este paralítico era su parálisis, ¿no? Era que siempre estaba tal vez en una cama y no podía moverse, pero el Señor Jesús escudriña los corazones, escudriña mi corazón y sabe lo que nos hace falta, sabe lo que necesita arreglar, sabe que Él todavía hay cosas que quiere arreglar en nuestras vidas. Amén. Y lo que me encanta es que primero el Señor Jesús establece su reino perdonando nuestros pecados. ¿Sabes cuántos pecados ocultos puede haber en nuestra vida o pecados favoritos que no le damos tanta importancia, pero aún así queremos el favor de Dios? Aún así queremos el milagro de Dios. ¿Cuántos pecados puede haber en nuestra vida que hasta los apapachamos y todavía no queremos soltarlos, pero sí queremos que Dios sane una parálisis que hay en nuestra vida? Sí queremos que Dios nos bendiga con un coche, sí queremos que Dios nos bendiga con un ascenso, pero sabes, el Señor Jesús te voltea a ver y dice, todavía hay cosas que quiero arreglar contigo. Todavía hay cosas que quiero trabajar contigo. Y no te desanimes, por supuesto que Jesús quiere suplir las necesidades que tenemos. Amén. Pero primero quiere establecer una relación contigo y conmigo a través del perdón de nuestros pecados. Versículo 9. Espero que sigas ahí, hermano. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Si Jesús te hubiera hecho esta pregunta el día de hoy, ¿qué contestarías? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? ¿Quién puede decirlo? ¿Qué era lo más fácil que pudiera hacer Jesús en esa situación? ¿Alguien que quiera gritarlo? Sanarlo, por supuesto. Para Jesús, la cosa o el milagro más fácil que podía haber hecho con este paralítico, sin duda era sanar al paralítico. ¿Sabes por qué? Porque el perdonar pecados era realmente mucho más difícil.
porque eso implicaba el camino hacia la cruz, el trayecto hacia la cruz que nuestro Señor Jesús ya estaba destinado a hacer. Amén. Pero querían el espectáculo, querían el show. Y a veces así somos, ¿a poco no? Te cuentan de alguien, oye, ¿qué crees? ¿Sabías del hermano que era borrachito, que le pegaba a su mujer? Ya aceptó a Cristo. Decidió renunciar a sus pecados, le ministraron, le sacaron no sé cuántos chamucos. Y ¿sabes qué? Viene a la iglesia contento, bañado, es un hombre responsable, gloria a Dios. Pero a veces nos encanta ver el show, que alguien se levante de aquí, de una silla de ruedas. Nos encanta a veces el espectáculo. Pero este es un milagro también. Tú eres un milagro. Puedes decirle al que tienes a tu lado, yo soy un milagro porque el Señor perdonó mis pecados alguna vez. Y de eso tenemos que asombrarnos. De eso tenemos que asombrarnos también nosotros. Porque sabes, al final de toda esta historia, todos se asombran porque se va caminando el paralítico. Pero hoy en día tú tienes que asombrarte también y decir, wow, yo era de lo más vil y ahora mírame dónde estoy. Yo era el peor de los pecadores y mírame dónde estoy. Amén. Versículo 10. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Amén. Eso es lo que querían ver. Y yo sentía con todo este pasaje que verdaderamente Jesús quiere hacer muchos milagros en tu vida y en mi vida. Yo lo sentía cuando lo leía, pero a veces nos concentramos tanto en nuestras necesidades personales, en lo que nos hace falta en el día a día. Somos como el paralítico, buscamos al Señor Jesús pensando cuál es nuestra necesidad y llegamos, ¿sabes qué? Esta es mi necesidad y el Señor Jesús te topa y te para y te dice, ¿sabes qué? Primero voy a arreglar otra cosa. Sé que necesitas el auto, sé que necesitas el ascenso en tu chamba, sé que necesitas más clientes en tu trabajo, sé que necesitas arreglar tu matrimonio, pero hay muchas cosas que anhelo arreglar en tu vida y en tu corazón. Así es como frenó a este paralítico. Hay cosas que el Señor quiere arreglar en nuestra vida, que nuestro templo esté en orden, que la casa esté limpia, que los pensamientos estén sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Hace 15 días o 3 semanas estuvo parte del Ministerio de Liberación junto con el pastor y explicaban que aún como cristianos podemos tener muchas ataduras o ligaduras, ¿cierto o no? Y el pastor decía, aún un cristiano puede tener muchas ataduras todavía en su corazón. Y es ahí donde quiere trabajar el Señor Jesús. Sí sabe que quieres un coche, pero primero quiere trabajar contigo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor solo hubiera sanado al paralítico? ¿Se han preguntado? Sería como un milagro a medias, una libertad a medias. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Sabes? Así es como trabaja Dios. No sé si a ti te emociona. Dios no trabaja a medias. Dios se va por todo el combo, por todo el paquete. Así este paralítico fue doblemente bendecido, ¿no? ¿Puedes levantar tu mano? Di conmigo, Dios me hace libre de todo pecado y también suple todas mis necesidades personales. Dale un aplauso al Señor Jesús si lo crees. Amén. Este es el amor del Señor Jesús. Esta es la misericordia del Señor Jesús. El Señor Jesús va más allá de lo que tú traes en tu mente. Es más, yo creo que cuando tú llegaste a la iglesia traías una idea y un concepto de que era el Señor Jesús, pero al paso de que el Señor Jesús te fue tocando, te fue enseñando lo que te hace falta en tu vida. Versículo 12, y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Wow.
La fe del paralítico, por supuesto que fue importante para que se levantara de su lecho, ¿verdad? Sí fue importante, porque el Señor Jesús a veces no puede trabajar con la gente que no tiene fe. Por eso cuando tú estés pasando por una necesidad y crees que Jesús lo puede hacer, solo ten paciencia, porque tal vez el Señor está trabajando con algo que hay en tu corazón. Amén. Sabe lo que necesitas en tu casa, pero ten paciencia. Tal vez no has querido dejar un pecado favorito. Tal vez todavía ya te has acomodado mucho al chisme. Nos hemos acomodado mucho al chisme. Y el Señor dice, sí te quiero bendecir, pero sabes, hay cosas que quiero reparar en tu vida. Hay pecados que nos resistimos a dejar. Hebreos 4:16, estoy leyendo la NTV. Hebreos 4:16. Espero lo puedas tener ahí. Amén. Bueno, se los leo yo. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitemos. ¿Puedes decir amén esta palabra? Acerquémonos sin ninguna reserva, con toda franqueza acércate. Es el trono de la gracia, no el trono de que te va a juzgar. Acércate. Aunque tu pecado sea muy grande, hermano, la gracia y la misericordia de Cristo es mayor que tus pecados. El paralítico no iba consciente de su pecado. Esto es lo que me encanta. Es Jesús quien le revela que tiene que perdonarle sus pecados. ¿Cierto o no? El paralítico ni le pasaba por aquí. Jesús se le manifiesta y le dice, ¿sabes qué? Perdonaré tus pecados. Es Jesús quien ve la parálisis espiritual que tal vez tenemos. El paralítico se acercó a Jesús confiadamente y acabó doblemente bendecido. ¿Cómo te acercas cada mañana al Señor Jesús? ¿Cuál es tu actitud cada que buscas al Señor, cada que decides venir los viernes, cada que vienes los domingos, los lunes a la oración? ¿Cómo te acercas? ¿Qué traes para el Señor? ¿Qué ofreces para el Señor cada que hay una reunión en este lugar? Cada que cierras la puerta en tu recámara y estás solo con el Señor, ¿qué ofreces? ¿Qué traes? ¿Qué es lo primero que le dices al Señor? Yo te quiero decir esto, hermano, acércate confiadamente. Esa es una gran palabra para nosotros. Es algo hermoso que el Señor nos dice, acércate. Y sabes, Satanás es el que te quiere envolver diciéndote, no ores. Tú eres pecador. El domingo pasado te las periqueaste. Acabas de mentir. Pero el Señor dice, yo tengo mi gracia y mi misericordia es mayor a todo lo que ha sucedido en tu pasado. Acércate confiadamente. Gálatas 5:1. Espero que esta palabra te esté bendiciendo, hermano. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué? En libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Amén. Mantente firme. ¿Por qué no volteas a ver al que tienes a tu lado y dile, mantente firme, hermano? Mantente firme. Si Dios ya sanó tu parálisis espiritual, cuida de no volver a la esclavitud. Si ya todo el equipo de liberación y de ministración ya te liberaron más de 20 veces, cuida tu ministración. Amén. Mantente firme. Hay algo que me encanta y tal vez no lo he dicho mucho. Rodéate de amigos como los que llevaron al paralítico a Jesús. ¿Cómo son tus amigos? Rodéate de amigos que te contagien de fe. Y evita a los que alimentan tu parálisis. De esos amigos necesitamos. Por eso es que siempre las reuniones de matrimonios, de amigos, de jóvenes, de solteras, de no solteras, ya no sé ni cuántas reuniones haya, pastora. Pero sabes, la idea es que creamos un solo cuerpo. Que tengas amigos y como dice el pastor, cerremos filas. Necesitas amigos que te contagien del evangelio,
Necesitas amigos que te motiven. Necesitas amigos que te inspiren a tener un mejor matrimonio. Rodéate de amigos que te contagien de fe. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Ya estoy por concluir, hermano. Amén. Más bien, sean ustedes ¿qué? Otra vez, hermanos, sean ustedes ¿qué? Santos en algunas cosas de las que hagan, en todo lo que hagan, como también santo es quien los llamó. Wow. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, lo dice el Señor Jesús. Si ya aceptaste al Señor como tu Rey, como tu único suficiente Salvador, y aún estás esperando un milagro económico, aún estás esperando una sanidad, una restauración en tu matrimonio, yo te quiero decir algo, hermano. Hoy más que nunca es el tiempo de llevar santidad. Vive en santidad. Sean santos en todo lo que hagan. No te desesperes si aún no ha llegado ese ascenso que buscas en el trabajo. No te desesperes que aún no ha podido embonar el temperamento de tu esposa y el tuyo, porque el Señor todavía está trabajando personalmente contigo. No te desesperes que aún no tienes la casa que anhelas. No te vayas de la iglesia porque no recibiste el milagro que tú pensabas que era el primero que necesitabas. Que no te pase como el paralítico. Es que yo llegué porque era más que obvio que necesitaba un milagro, pero Dios le dio la vuelta y empezó a trabajar conmigo en mi corazón. No te alejes de la iglesia, hermano. Amén. No te desesperes. Trata de vivir en santidad y el Señor va a bendecir todo lo que traes en tu corazón. Tu fe en Cristo te debe motivar a acercarte a Él como lo hizo el paralítico y sus amigos. Amén. Y debemos aguardar para ver qué es lo primero que Cristo va a arreglar en nuestra vida. Aguarda, no te vayas, no te desesperes porque en la célula igual no te hacen mucho caso. O porque luego vas correteando a los pastores y les quieres decir algo. No te desesperes. Créeme que cada día que tú vienes a la iglesia, vienes a la reunión de oración, te conectas a algún grupo de pastoreo, el Señor está trabajando algo contigo. Algo está trabajando el Señor contigo. No pienses que lo que tú necesitas debe ser lo primero. A mí me impactó algo que dijo la pastora el domingo pasado. A veces pensamos que por ser hijos merecemos todo. ¿Cierto o no? No sé si te pasaba cuando eras más chico y tenías a tus padres, pensabas que tus papás te deberían de comprar todo. Pero ten paciencia. El Señor va a sanar muchas cosas este año contigo. Todo depende de la actitud que tú traigas. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Padre, he vivido pensando en mi egoísmo, ensimismado, que yo sé qué es lo mejor para mí, pero tú sabes qué es lo mejor para mí. Y si quieres, pon tu mano ahí en tu corazón y haz un pacto con tu Rey, con Jesucristo, y dile: Padre, perdona todos mis pecados. Ese es el mayor milagro que puedes hacer en mi vida. Esa es la cosa más sorprendente que puedes hacer en mi vida. Perdonar mis pecados, liberarme de toda atadura. Rompe en mí todo pecado, toda atadura, toda frialdad, toda religiosidad, toda monotonía, Padre. Y conquístame, Padre. Abrázame esta noche. Yo quiero hacer un pacto contigo, Padre. Es verdad que necesito muchas cosas económicas también, y también muchas cosas que arregles en mi vida, en mi familia. Es verdad. Pero me mantendré fiel, Padre. Me mantendré fiel. Y sé que tú vas a responderme y darme lo que necesito a su tiempo. A su tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la gloria y la honra. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús.